Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Catalina Trujillo, yo soy residente del posgrado de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y el día de hoy vamos a hablar de sangrado digestivo alto. El sangrado digestivo alto se define como una hemorragia que va a afectar desde el esófago hasta el duodeno proximal al ligamento de Treitz. Se ha clasificado como un sangrado varicoso y sangrado de origen no varicoso. Entonces, a nivel epidemiológico, la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta va a ser la hemorragia no varicosa y esta se va a dar principalmente por úlcera péptica. Las tasas de incidencia varían, pueden inclusive ir desde el 20% hasta el 70%, y hay que tener claro que los factores más importantes y los que se han asociado de manera independiente con mayor riesgo de sangrado es la infección por Helicobacter pylori, el uso de antiinflamatorios no esteroideos y el uso de antiagregantes plaquetarios como el ASA. Adicional a la enfermedad ulceropéptica están también las enfermedades erosivas y en un porcentaje importante ya ingresa el sangrado de origen varicoso. Y si bien la tasa de incidencia digamos que es un poquito más amplia, que puede ir del 4%, inclusive hasta incidencia del 20%, es muy importante en esos pacientes que tienen cirrosis, y es precisamente porque hasta el 50% de esos pacientes que tienen cirrosis van a tener varices gastroesofágicas y van a tener un riesgo de sangrado digestivo. Y digamos que esto va a ser secundario a la hipertensión portal. Dentro de las causas más frecuentes de hipertensión portal se va a encontrar la cirrosis, y dentro de la cirrosis, pues las que hay que tener siempre en cuenta es la etiología enólica, la esteatosis hepática no alcohólica y la infección por virus hepatotrópicos. Si bien, como les mencionaba, que los AINES se asocian de manera independiente a mayor riesgo de sangrado gastrointestinal, hay que tener en cuenta de que el uso concomitante con otros medicamentos puede aumentar ese riesgo relativo de manera importante para la producción de la hemorragia gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, tenemos corticosteroides, tenemos inhibidores de la recaptación de serotonina, calcio antagonistas, antagonistas de la aldosterona, inclusive el uso de anticoagulantes y otros antiagregantes plaquetarios, que cuando se juntan concomitantemente con el uso de AINES, digamos que ese riesgo de sangrado va a ser muchísimo mayor, y es por eso que siempre se debe tener en cuenta en este tipo de pacientes que llegan en este contexto, pues los antecedentes farmacológicos. Digamos que la incidencia de la hemorragia de vías digestivas altas ha venido disminuyendo a través del tiempo. En los últimos 20 años hay una disminución general en esa incidencia, aproximadamente entre el 20 al 30%. Y eso se ha visto pues a nivel mundial. Esta incidencia, digamos que se relaciona porque ya los pacientes utilizan más las terapias antisecretoras, porque se hace un tamizaje mucho más exhaustivo de infección por Helicobacter pylori, y en caso de que la tengan también se hace un tratamiento más agresivo, y digamos que esto ha impactado de manera directa en esa disminución de esa incidencia. Pero hay que tener también algo en claro, y es que a mayor edad hay mayor riesgo de sangrado digestivo y la expectativa de vida ha aumentado, y entonces digamos que esos pacientes que llegan al servicio de urgencias y las tasas de hospitalización y complicaciones de este sangrado digestivo se va a presentar más en pacientes mayores, y no solamente por la edad, sino que también esos pacientes mayores van a tener mayores enfermedades cardiovasculares y concomitantemente también van a tener mayor uso de antiagregantes plaquetarios o inclusive de anticoagulantes, y digamos que ahí radica la importancia de hacer pues unas terapias tempranas para impactar en esa mortalidad de estos pacientes. Y cuando evaluamos la mortalidad, estos son datos de Estados Unidos, vemos que en los últimos 20 años también ha disminuido esa mortalidad. En el 89 oscilaba alrededor del 5%, y vemos que en el 2009 ya había bajado hasta un 2%, y esto implica tanto sangrado varicoso como sangrado no varicoso. Y digamos que la explicación a esto que puede ser es, uno, de que tenemos una estratificación de riesgo de los pacientes de manera temprana, adicionalmente hacemos un manejo más agresivo de estos pacientes y tenemos mayor disponibilidad de terapias endoscópicas hemostáticas. Entonces, esto digamos que nos impacta de manera directa en esta sobrevida de los pacientes. Ahora bien, dentro de los factores de riesgo para el sangrado gastrointestinal, principalmente el no varicoso, aparte del uso de AINES, de las infecciones por Helicobacter pylori y el uso de los antiagregantes plaquetarios, tenemos el uso de anticoagulantes. También se ha encontrado que ventilación mecánica mayor a 48 horas puede predisponer a este riesgo, pacientes con coagulopatías,
la edad mayor, principalmente mayores de 75 años, y a medida de que el paciente tenga mayor comorbilidad, también va a tener mayor riesgo de sangrado gastrointestinal. Por otra parte, entre los sangrados ya de origen varicoso, el más importante es el tamaño de las varices. Cuando están por encima de 5 milímetros, el riesgo de sangrado varicoso anual es del 15% en comparación cuando las varices son de tamaño menor a 5 milímetros. Adicionalmente, el gradiente de presión de la vena hepática mayor de 12, la localización de esas varices, si están esofágicas, mayor el riesgo de sangrado. También hallazgos de alto riesgo en la endoscopia y también el grado pues, de la hepatopatía, principalmente el Child-Pugh clase B o clase C. Entonces, la etiología del sangrado gastrointestinal superior puede presentarse en cualquier área desde el esófago hasta el duodeno, pues proximal a ese ligamento de Treitz. A nivel del esófago podemos tener varices esofágicas, podemos tener erosiones, esofagitis infecciosa, malignidad o inclusive lesiones vasculares o isquemia. A nivel del estómago podemos tener úlceras pépticas, varices gástricas, malignidad y también lesiones vasculares. A nivel del duodeno, lo que son las úlceras duodenales y malignidad. Y algo muy importante dentro de las misceláneas es tener en cuenta la fístula ortoentérica, porque es una emergencia médica, es potencialmente mortal. Por lo general se debe sospechar en esos pacientes que tienen antecedentes de cirugía aórtica abdominal o que tengan algún procedimiento pues a nivel vascular. Y por lo general esos pacientes casi que siempre días, semanas previas van a tener un sangrado centinela que es autolimitado, que resuelve solo, pero que posteriormente va a tener una hematemesis profunda asociada a inestabilidad hemodinámica y si no se trata de manera temprana, el paciente se puede morir. A nivel fisiopatológico del sangrado no varicoso, entonces, con respecto pues a las principales causas, con respecto a los AINES y a los antiagregantes plaquetarios, entonces ellos pueden tener efectos tanto locales, que generan pues un daño directo de esa mucosa, de esa barrera de la mucosa gástrica que predispone a que se pueda erosionar y pueda sangrar, o también pueden tener efectos sistémicos. Esto lo hace mediante la inhibición o disminución de la COX-2, que va a disminuir esas prostaglandinas que lo que hacen es generar proliferación celular, aumentar la secreción de bicarbonato y aumentar el moco. Entonces, a perder esos mecanismos protectores, dañan la mucosa y también predisponen al sangrado. Desde el punto de vista infeccioso, la Helicobacter pylori va a hacer una respuesta a nivel inflamatorio, activa el sistema inmune pues, del paciente y lo que hace es generar una respuesta con liberación de quimioquinas y citoquinas proinflamatorias y eso va a generar también un daño local a nivel de la mucosa que predispone al sangrado. Hay que tener en cuenta de que el pH gástrico juega un papel muy importante en este tipo de pacientes. Cuando el pH disminuye por debajo de 6.8, va a haber una alteración de la coagulación con una inhibición de la trombosis y que adicionalmente, si el paciente está tomando antiagregantes plaquetarios, pues inhibe el tromboxano A2 y esto va a predisponer a que no se genere esa agregación plaquetaria. Y junto con esa disminución de ese pH por debajo de 6.8 va a haber activación de la pepsina y esa pepsina, digamos que va a actuar como un corrosivo, por decirlo así, también de esa mucosa gástrica y va a predisponer por una parte el sangrado y por otra parte pues va a haber dificultad para la hemostasia. Entonces es aquí donde también es un pilar fundamental el uso del omeprazol, de esas terapias antisecretoras, porque la idea es tener un pH por encima de 6.8 para evitar esa activación de la pepsina y esa alteración pues de la coagulación. Entonces, aquí pues nos resumen toda esa patogenia del sangrado gastrointestinal no varicoso. Hay que tener en cuenta factores de riesgo desde el punto de vista inclusive hasta de la predisposición genética, hasta factores ambientales como el tabaquismo, la ingesta de alcohol excesiva, por ejemplo, también las comidas copiosas, el uso de medicamentos, como ya los mencioné previamente, procesos infecciosos y también procesos inflamatorios crónicos, como por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, todo esto nos va a llevar a alteraciones de toda esa mucosa gástrica y posteriormente nos genera ese daño de la mucosa y la predisposición a sangrado gastrointestinal. Y con respecto a las comorbilidades, entonces todo lo que sea pacientes nefrópatas, cardiópatas, con neumopatía crónica, pues, con coagulopatías, o inclusive ya dijimos la edad u otras comorbilidades que generen una respuesta inflamatoria que es sostenida en el tiempo,
adicional por ejemplo, hipoxia crónica, elevación de radicales libres, disfunción a nivel endotelial, que todo eso también va a predisponer a sangrado gastrointestinal. Y esto es muy importante siempre evaluarlo en la historia clínica para poder definir cuál pudo haber sido ese factor precipitante de ese sangrado gastrointestinal y poderlo manejar. Ya con respecto al sangrado de origen varicoso, entonces esto se va a presentar inicialmente por una lesión a nivel hepatocelular. Esta lesión a nivel hepatocelular va a alterar toda esa arquitectura del hígado y va a generar fibrosis y producción de nódulos de regeneración asociada a una disfunción endotelial y una producción elevada de óxido nítrico y una disminución, perdón, inicialmente es una disminución y esto lo que va a hacer es aumentar esa resistencia intrahepática, que lo que va a predisponer es a generar un aumento de la presión portal. Se genera un mecanismo de defensa que es mediante la vasodilatación esplácnica, producción de óxido nítrico, de factores de crecimiento del endotelio vascular y derivado de plaquetas, y esto lo que genera es una vasodilatación sistémica, además de la esplácnica, y lo que hace es que esa vasodilatación sistémica disminuye ese retorno venoso, o el cuerpo lo que hace es asimilarlo como si hubiera una disminución del gasto cardíaco, y empieza a activar mecanismos compensadores como el sistema renina-angiotensina-aldosterona para aumentar ese gasto cardíaco y para aumentar aún más ese flujo para que entre pues a nivel de la porta, pero como hay una resistencia, entonces lo que va a hacer es un círculo vicioso y va a aumentar más esa presión portal y esto es lo que va a predisponer a que se genere aumento pues de las colaterales sistémicas y aumento pues y generación de las varices esofágicas. Cuando hablamos de hipertensión portal es por encima de 5 milímetros de mercurio, ese gradiente de presión de la vena hepática. Cuando está por encima de 10 es cuando ya se forman esas varices gastroesofágicas y cuando está por encima de 12 es cuando tenemos el mayor riesgo de que se presente un sangrado varicoso. Causas múltiples, las principales, como les dije previamente, la enólica por virus hepatotropos y por esteatosis hepática no alcohólica, pero también hay que buscar otras causas. Esquistosomiasis, fibrosis portal idiopática, obstrucciones biliares, medicamentos hepatotóxicos, autoinmunidad o enfermedad venoclusiva o extrahepáticas, siempre descartar trombosis de la vena porta o de la vena esplénica. Ahora bien, yéndonos hacia el enfoque diagnóstico, debemos subdividir las etapas del manejo en un manejo preendoscópico, en un manejo endoscópico y en un manejo posendoscópico. Yo les voy a hablar en general de la hemorragia gastrointestinal aguda. En el momento en que haya algún medicamento que sea específico o alguna intervención que sea específico de una o la otra, yo les voy dando pues como les hago la consideración. Entonces, inicialmente nos llegó el paciente con una sospecha de una hemorragia de vías digestivas alta. Nos va a llegar con hematemesis franca, el paciente va a tener melenas, ¿sí? Cuando tienen melenas, por ejemplo, el paciente hasta el 90% de los casos es asociado a sangrado gastrointestinal alto, sin embargo, hasta un 10% de los casos puede ser o que sea de sangrado intestino delgado o sangrado digestivo bajo. Hay que tener en cuenta que si bien la hematoquesia se presenta más comúnmente en pacientes con sangrado digestivo bajo, si llega un paciente con una hematoquesia, pero que está inestable hemodinámicamente, tenemos que sospechar de que el sangrado sea superior. Se van a presentar con otros síntomas, ¿sí? Dolor abdominal, pueden tener mareo, presíncope, síncope. Al examen físico es muy importante evaluar esa estabilidad hemodinámica. Siempre hacer un buen examen físico, excluyendo fuentes orales y nasofaringias de sangrado, haciendo una inspección abdominal, evaluando signos de irritación peritoneal y el examen rectal. Dentro de los exámenes paraclínicos iniciales, siempre debe haber un hemograma, un panel metabólico, pruebas hepáticas y pruebas de función hepática, función renal y hemoclasificación por el potencial riesgo de requerir transfusión de este paciente y hacer una estratificación del riesgo al ingreso de ese paciente. Entonces, siempre lo que se debe hacer, como les mencionaba, se evalúa el estado hemodinámico. Si el paciente es inestable, debemos definir reanimación hídrica, necesidad de hemoderivados, el uso del IVP de los vasoactivos según corresponda y la intubación orotraqueal. Que en este paso de la intubación orotraqueal, que es importante tener en cuenta de que se debe tener una indicación clara para yo intubar a este paciente. Estos pacientes no se intuban de manera profiláctica. ¿Y por qué? Porque los estudios han demostrado que esa intubación de manera profiláctica se ha asociado con mayor riesgo de neumonías, mayor estancia hospitalaria y mayor estancia en UCI. Adicionalmente, pues no impacta, se han visto que inclusive hasta aumento de la mortalidad y aumento de los costos. Entonces, lo que se recomienda es intube el paciente
si tiene alteración del estado de conciencia, si no es capaz de proteger las vías aéreas, si el sangrado es demasiado profuso y, por ejemplo, va a ser llevado a terapia endoscópica, entonces ahí sí pues requiere protección por el posible riesgo de aspiración. En esos casos sí se debe intubar, de resto pues no hay indicación de la misma. Y si el paciente está estable, pues ya vamos a ver el manejo, pues, que es básicamente en no varicoso pues, el inhibidor de la bomba de protones y la terapia endoscópica, y en el paciente con el sangrado varicoso, que incluye pues los vasoactivos y la profilaxis antibiótica. Entonces, lo primero que les quería mostrar era con respecto al uso de la sonda nasogástrica. Anteriormente se utilizaba la sonda nasogástrica en esos pacientes en los que se tenía esa duda diagnóstica de si el sangrado era de origen superior o de origen inferior. Entonces, se hicieron estudios, eso era muy controvertido, se hicieron estudios para evaluar pues como ese impacto en los resultados en los pacientes que tenían hemorragia gastrointestinal superior, y que encontraron que si bien el uso de la sonda nasogástrica disminuía ese tiempo para la realización de la endoscopia, pues no impactaba ni en mortalidad a los 30 días, ni en estancia hospitalaria, ni en la necesidad de cirugía, ni en el requerimiento de transfusión. Ahora bien, se realizaron ensayos clínicos. Este fue un ensayo clínico que quiso evaluar esa utilidad de la colocación de la sonda nasogástrica en estos pacientes. Era un estudio de no inferioridad, y lo que ellos buscaban era predecir la presencia de una lesión de alto riesgo que se pudiera ver pues en la endoscopia antes de colocarle la sonda nasogástrica, y si después de colocarle la sonda nasogástrica esa predicción digamos que cambiaba, era mayor o no cambiaba. Entonces se dieron cuenta en los pacientes que tenían sangrado cuando se pasaba, cuando tenían pues hematemesis o un cuncho de café, se veían que la predicción antes de colocar la sonda nasogástrica era una, y que cuando colocaban la sonda nasogástrica no cambiaba esa predicción de que hubiera una lesión de alto riesgo. ¿Sí? Y cuando se evaluaba los valores predictivos positivos y negativos, encontraban de que no había ninguna diferencia en esto. Entonces, digamos que con base en esto y otros estudios, pues digamos que se llegó a la recomendación de que no sirve para nada colocar esa sonda nasogástrica y no se debería colocar en este tipo de pacientes. Ahora bien, con respecto a la estratificación del riesgo, las guías europeas y las guías americanas recomiendan a los pacientes con sangrado no varicoso hacer una estratificación de riesgo según la escala de Glasgow-Blatchford. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es del 99%, digamos que la tasa de tener falsos negativos es muy baja, entonces se pudiera dar con seguridad egreso a estos pacientes sin pensar en que de pronto puedan volver con una complicación. Entonces digamos que esa es la razón por la cual ellos la recomiendan. Ahora bien, tenemos múltiples escalas que podemos utilizar. Adicional a la Blatchford está el ROCAL, que el ROCAL tiene una evaluación, un score al ingreso y otro que es después de los hallazgos endoscópicos, y está el AIMS 65. Pero, ¿qué consideraciones tenemos en esas? Entonces, Blatchford y la AIMS 65, aparte de variables clínicas, tienen variables paraclínicas, ¿sí? ¿Qué ventaja tenemos de la ROCAL al ingreso? Que la ROCAL al ingreso solamente tiene hallazgos pues clínicos. Entonces, ¿qué se pudiera recomendar? Que se utilizara la ROCAL al ingreso cuando no tenemos ningún paraclínico, y ya después de solicitar los paraclínicos, ahí se hace la estratificación del riesgo con la Blatchford que nos recomiendan las guías, y definir de acuerdo a eso, si tiene un puntaje de 0 a 1, poderle dar egreso de manera segura con una endoscopia ambulatoria pues prioritaria, y ya los pacientes ya por encima pues ya de 2 puntos o por encima son pacientes que requieren pues manejo intrahospitalario, y ya los de alto riesgo por encima de 6 puntos muy probablemente ya requiere una unidad de cuidado intermedio o intensivo, pues según el caso. Y cuando uno evalúa la comparación de esos scores de riesgo en estos pacientes, se da cuenta de que cuando evalúan pues en los resultados intervención o muerte, necesidad de tratamiento endoscópico, resangrado o mortalidad, la escala de Glasgow-Blatchford es la que tiene mayor precisión en comparación con el resto de escalas en este tipo de pacientes. Y vemos que el área sobre la curva es muy buena, 0.86 en comparación pues con el resto de escalas. O sea que esta pues es la que se recomienda. Ahora bien, en los pacientes que tienen sangrado de origen varicoso, también se recomienda hacer una estratificación del riesgo, pero esta es básicamente para evaluar digamos, la severidad de esa patopatía. ¿Sí? Se hace mediante el Scheidbuch Score y el MELD Score, y ya dependiendo de eso nos ayuda a definir más que todo pronósticos, ¿sí? De mortalidad a las 6 semanas relacionados con ese episodio de sangrado agudo, el resangrado,
falla en ese control del episodio de sangrado agudo y resangrado temprano durante los 5 días de la endoscopia inicial. Ahora bien, con respecto a la reanimación hídrica, se recomienda en los pacientes que están inestables hemodinámicamente un reemplazo rápido. Se ha demostrado que los pacientes que tienen una presión arterial sistólica por debajo de 90 tienen un OR de 9.8 en cuanto a la mortalidad en comparación con los pacientes que no están hipotensos. Se debe hacer una reanimación adecuada de estos pacientes y se deben estabilizar antes de llevarlos a endoscopia. ¿Por qué? Porque la endoscopia es un procedimiento que también tiene sus complicaciones y sus riesgos. El paciente siempre debe ir estable. Se recomienda hacer 2 accesos venosos de gran calibre y se recomienda la infusión de cristaloides y siempre tener en cuenta esos pacientes con riesgo de sobrecargas, cardiópatas, que tengan hepatopatías, disfunción renal y hacer un monitoreo estricto para evitar la sobrecarga. ¿Qué nos recomiendan las guías? Las americanas no hacen ninguna recomendación. Las europeas, tanto en el sangrado varicoso como en el no varicoso, recomiendan la reanimación hídrica si yo tengo un paciente que está hemodinámicamente inestable. ¿Listo? Ahora bien, cuando uno evalúa si hay ensayos clínicos con respecto a qué cristaloides utilizar en este tipo de pacientes, no hay. Entonces, muchas veces lo que uno hace es extrapolar según los otros datos pues, de los ensayos clínicos que tenemos. Este es un ensayo clínico que evalúa los cristaloides balanceados versus la solución salina en los pacientes críticamente enfermos y ¿qué nos muestra entonces? Que los cristaloides balanceados, digamos que la única diferencia estadísticamente significativa fue con respecto a los eventos renales adversos mayores dentro de los 30 días, pero si bien no hubo diferencias significativas con respecto a la muerte intrahospitalaria, con respecto al uso de la terapia de reemplazo renal y con respecto a tener pues creatininas durante la hospitalización o al final de la hospitalización elevadas, sí fueron mucho menor que los pacientes que tenían solución salina. Entonces, digamos que esto nos lleva más hacia irnos hacia el lado de los cristaloides balanceados. Además, cuando se hace un análisis de subgrupos, en los pacientes por condiciones ya sean pues, cardiológicas, por pacientes sépticos, pacientes con trauma, pacientes con TEC, quirúrgicos, sepsis, etcétera, se dan cuenta que la mayoría van a estar a favor de los cristaloides balanceados, a excepción de los pacientes que tienen un trauma craneoencefálico y también en los pacientes pues que tienen también una causa pues cardíaca, aunque no es estadísticamente significativa. Entonces, digamos que en este caso específicamente uno pudiera considerar más los cristaloides balanceados tipo lactato de Ringer o Plasmalite en este tipo de pacientes con hemorragia digestiva. Con respecto a la transfusión de hemoderivados, las guías europeas y las americanas recomiendan una estrategia de transfusión restrictiva. Umbrales de hemoglobina, si está por debajo o igual a 7, lo ideal es hacer la transfusión, si el paciente está hemodinámicamente estable, para tener valores de meta de 7 a 9, excepto en esos pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. En esos pacientes sí se necesita pues un umbral de hemoglobina más alto de 8 para definir transfusión y la idea es que tengan unas metas por encima de 10. Eso también aplica para los pacientes con sangrado varicoso. Entonces, cuando uno evalúa las estrategias de transfusión en los pacientes con sangrado gastrointestinal superior, se da cuenta de que la sobrevida fue mucho mayor en los pacientes en los que se hizo una estrategia restrictiva, con una significancia estadística. Y cuando uno evalúa ya por subgrupos, en general, pues cualquier tipo, o sea, independientemente de la etiología, se da cuenta de que todos van a favor de una estrategia restrictiva, independientemente si es de origen varicoso y no varicoso, a excepción de los pacientes que tienen cirrosis y que tienen un Child-Pugh clase C, que en ese caso está muy neutral entre utilizar una y la otra. Pero digamos que teniendo en cuenta esto, pudiéramos considerar que los pacientes requerirían, pues es más que todo, una transfusión restrictiva. Y en esta revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos también nos demuestra que con respecto al número de unidades de glóbulos rojos transfundidos, si está a favor de la estrategia restrictiva con menor número de unidades transfundidas, sin diferencias en mortalidad ni en resangrado, aunque se ve que la mejoría, o sea, hay una tendencia hacia la mejoría en la estrategia restrictiva y no hay diferencias en cuanto a los eventos adversos, ya sea de tipo pues isquémico, lesión renal aguda. Entonces esto pues también nos hace pensar de que nos evitamos transfundir tantas unidades, o sea, es costo efectivo y adicionalmente evitamos todas las reacciones transfusionales que tiene pues hacer la misma transfusión. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta en estos casos? Que todos los estudios que se han hecho
de transfusiones excluyen los pacientes con exsanguinación. Entonces, si tenemos un paciente con un sangrado digestivo que está hemodinámicamente inestable, en ese paciente no vamos a esperar la hemoglobina para definir la transfusión. En ese paciente se transfunde por la clínica, por la inestabilidad, por la sospecha pues, de una hemorragia potencialmente mortal, independientemente de los valores de la hemoglobina. Ahora bien, es importante hablar de esta reversión de los pacientes que toman anticoagulación, porque pues vemos que eso está asociado a la mayoría, pues muchos de esos pacientes van a estar tomando esos medicamentos. Entonces, si tenemos pacientes que estén tomando warfarina, lo que debemos hacer siempre, se suspende pues la warfarina, se determina el INR. Si el paciente tiene un INR por debajo de 2.5, es un valor de seguridad para hacer una endoscopia. Si el paciente tiene un INR por encima de 2.5 y está estable, entonces es un paciente que va a requerir vitamina K de 5 a 10 miligramos intravenosos, se pasan no menos de 30 minutos únicamente, pero si el paciente tiene ya compromiso hemodinámico, es un paciente que necesita la vitamina K en las mismas dosis, pero adicionalmente va a requerir complejo protrombínico dependiendo del INR. Y siempre buscando una meta de INR por debajo de 1.5. Si no se logra, lo ideal es volver a repetir la dosis del complejo protrombínico. La dosis va a depender de esos valores, por lo general oscila entre 25 a 50 unidades por kilo. Con respecto al uso de los DOAC, entonces, como tienen una vida media muy corta, pues casi siempre solamente con suspenderlos basta. Pero en los casos en los que haya una hemorragia potencialmente mortal, lo ideal es pues darle el antídoto, que en este caso sería el idarucizumab y el andexanet alfa, pero pues no están ampliamente disponibles, entonces en estos casos también se utilizaría el complejo protrombínico. Inclusive, pues mencionan que los pacientes que usan dabigatran específicamente, se pudiera dar dosis de carbón activado si está dentro de las 3 horas del último consumo, o inclusive se pudiera hacer pues hemodiálisis si necesita retirarse de manera inmediata pues el medicamento. Ahora bien, con respecto a la terapia prokinética, las guías europeas y americanas recomiendan el uso de la eritromicina previo a la endoscopia. Con respecto pues al sangrado varicoso, también la recomiendan. Esta por lo general se da dosis de 250 miligramos intravenosos durante 20 a 30 minutos y se da media hora a 2 horas antes de realizar la endoscopia. ¿Y por qué esta recomendación? Básicamente porque los estudios han demostrado de que el hecho de utilizar eritromicina va a permitir una mejor visualización gástrica en el momento de hacer la terapia endoscópica y adicionalmente va a prevenir de que el paciente requiera una segunda endoscopia. Entonces, eso es pues la razón por la cual ellos aceptan y pues recomiendan esto. No hay diferencias en cuanto a la duración del procedimiento endoscópico, ni las unidades de sangre transfundidas, ni la necesidad de cirugía urgente. Y otra cosa, pues que es una limitación en cuanto a nosotros, es que pues no hay disponibilidad de eritromicina oral, pues que yo sepa, entonces pues esto también nos limita un poco a nosotros. Con respecto ya a la terapia del IVP, es importante que hay dos consideraciones, y es la terapia con IVP de manera preendoscópica y la terapia IVP de manera endoscópica. Las guías como tal no hacen una recomendación para la terapia con IVP de manera preendoscópica. Lo único que dicen es, pudiera utilizarse si se va a retrasar la endoscopia. Es como lo único. En el caso de nosotros, casi siempre se retrasa la endoscopia, o sea, nosotros digamos que aplicaría el uso de la terapia con IVP. ¿Y ellos por qué no hacen una recomendación? Y es básicamente porque los estudios que se han realizado con omeprazol previo a la endoscopia en estos pacientes han demostrado que si bien la terapia endoscópica va a disminuir en esos pacientes que usan omeprazol versus placebo, se vio que con respecto a los días de estancia hospitalaria, con respecto a la muerte entre los 30 días y con respecto al riesgo de resangrado, pues no hay ninguna diferencia. O sea, no impactan resultados clínicos del paciente, entonces digamos que ellos no lo ven pues como tan útil de manera preendoscópica. Con respecto al ácido tranexámico, es clara pues el beneficio que tiene este medicamento en el paciente politraumatizado y en las pacientes obstétricas, pero digamos que ha habido mucha controversia en otras patologías, incluyendo en la hemorragia digestiva.
Y es por esto que se realizó este ensayo clínico, eso fue hace más o menos casi 3 años, que evaluó el uso de ácido tranexámico versus placebo y el evento pues de eventos tromboembólicos adicional pues a mortalidad por resangrado en estos pacientes. Y básicamente, ¿qué fue lo que encontraron? Que no hay diferencias en absolutamente nada, ni en muerte por sangrado entre las 24, 5 días y 28 días, ni, pues, ni resangrado a los 24 horas, a los 5 días y a los 28 días. Y que cuando se hacía un análisis de subgrupos, de pronto pensando en que era la hora en que se administraba, de pronto por la localización del sangrado o el origen si era varicoso o no varicoso, pues se dieron cuenta que tampoco habían diferencias estadísticamente significativas. O sea que las guías al día de hoy no recomiendan el uso de ácido tranexámico en los pacientes con sangrado gastrointestinal. Ahora bien, los agentes vasoactivos, esto es de sangrado varicoso únicamente, es una recomendación que hacen las guías europeas y es que se deben utilizar de manera inmediata apenas el paciente llegue y se sospeche que el sangrado sea pues, de origen varicoso. Estos son los medicamentos pues, que se utilizan, que están disponibles, la terlipresina, la somatostatina, el octreotide. La que más comúnmente se utiliza es la terlipresina, a dosis de 2 miligramos IV cada 4 horas. Y se va evaluando la respuesta. Si el paciente responde, inclusive se pudiera continuar con dosis de 1 miligramo IV cada 4 horas. Ya la somatostatina y el octeótrido se dan dosis bol y posteriormente una infusión. Y la duración es más o menos de 3 a 5 días. Con respecto al uso de los vasoactivos y principalmente pues la terlipresina, en este tipo de pacientes, los estudios han demostrado que este medicamento reduce el sangrado agudo, reduce la necesidad de transfusión y la mortalidad por todas las causas a los 7 días. Inclusive es una recomendación fuerte, con una calidad de la evidencia pues muy, muy alta. Entonces, eso está claro que se deben utilizar los vasoactivos. Ahora bien, ¿cuál vasoactivo? ¿Sí? Y para eso también se han realizado estudios para evaluar la eficacia pues, de cada uno de los vasoactivos en prevenir el resangrado en este tipo de pacientes. ¿Y qué muestran los resultados? Que no hay ninguna diferencia en cuanto a las tasas de resangrado entre los 5 días post tratamiento y de resangrado después de los 5 días de tratamiento. O sea, que básicamente utilice el que tenga a disposición. La vasopresina ya no se utiliza porque digamos que tiene unos eventos adversos pues más importantes que los otros medicamentos. Adicionalmente, lo que uno busca con estos vasoactivos es generar una vasoconstricción esplénica y la vasopresina también genera vasoconstricción a nivel pues extraesplénico, entonces pues no se recomienda, ya es únicamente se recomienda terlipresina, somatostatina, octeótrio y en caso de que no dispongamos de ninguno se pudiera utilizar norepinefrina. Antibióticos en pacientes con sangrado varicoso, ¿sí? Se recomiendan porque han demostrado que disminuyen el resangrado y precisamente porque la infección es un factor precipitante para sangrado de origen varicoso, entonces la ideal es disminuir esa incidencia de infección para impactar en ese sangrado varicoso. Cuando uno evalúa pues los estudios con respecto a esa profilaxis antibiótica, los resultados que nos arrojan. Entonces, que con respecto a las infecciones bacterianas, sí hay diferencia en cuanto al uso pues, de antibióticos versus placebo en este tipo de pacientes, sí hay disminución de eso. Con respecto a la mortalidad en general, también se vio una disminución de la mortalidad con el uso de antibiótico profiláctico versus placebo. Y también se vio diferencias en cuanto a la mortalidad debido a infecciones bacterianas con el uso de los antibióticos. Entonces, esa es la idea, disminuir esa incidencia de infecciones para impactar en el resangrado, en la disminución del resangrado. Ahora bien, ¿cuál antibiótico? Siempre, pues, se había escuchado en tiempos anteriores las quinolonas, pues, como terapia profiláctica en este tipo de pacientes, pero ahora ya esto dio, pues, un giro y ya lo que recomiendan las guías pues es el uso de ceftriaxona hace ya algunos años y precisamente porque las tasas de resistencia a las quinolonas han aumentado considerablemente. Los estudios cuando comparan las quinolonas, principalmente norfloxacino con ceftriaxona, se dan cuenta de que cuando se usa la ceftriaxona tiene mayor probabilidad de estar libre de procesos infecciosos, ya sea peritonitis bacteriana espontánea o bacteriemia. Y esto, como les decía, nos impacta pues en resangrado. Sin embargo, hacen la consideración de que siempre se debe evaluar el patrón de resistencia local y también evaluar pues, los protocolos institucionales para el manejo pues, de este tipo de pacientes. El manejo endoscópico en el sangrado no varicoso, entonces tenemos una clasificación
según los hallazgos que se encuentren. Esta clasificación de Forrest nos va a servir, uno, para evaluar el riesgo de resangrado si no se hace una terapia endoscópica, y la otra para evaluar el riesgo de resangrado, necesidad de cirugía y mortalidad posterior a la endoscopia. Tenemos lesiones endoscópicas de alto riesgo y de bajo riesgo. Las de alto riesgo va a ser la 1 y la 2A. La 2B ya está, pues es muy debatida, inclusive también hay debate con respecto pues a si se hace o no terapia endoscópica, pero sí está claro que la 2C y la 3 no se hace, pues son lesiones de bajo riesgo y no se hace terapia endoscópica. Con respecto entonces al manejo pues con el antisecretor, entonces se recomienda que las lesiones endoscópicas de alto riesgo se manejen con IVP intravenoso, y ya las de bajo riesgo se pudieran manejar con IVP de manera pues oral. Acá está pues como los hallazgos. Entonces el tipo 1 hay un sangrado que es activo, por lo general puede ser o el A que es a chorro o el B que es como en manto. El 2A en este caso ya son estigmas como tal de sangrado. Entonces acá se ve el vaso visible, acá se ve un coágulo que está adherente, y aquí ya se ve como una mácula ahí pigmentada, y la tercera que ya se ve la úlcera pues limpia del sangrado. ¿En qué momento vamos a realizar la endoscopia? Desde que el paciente llega al servicio de urgencias. Entonces, las guías recomiendan de que esa endoscopia se debería realizar dentro de las 24 horas después de que el paciente se presente con sangrado. Esto aplica para el sangrado no varicoso. Para el sangrado varicoso se recomienda que sea en las primeras 12 horas después de la presentación. Y algo muy importante en estos pacientes es que no se deben, en los pacientes pues, con esas hepatopatías y todo, no se debe tener un valor de INR como meta para hacer la endoscopia, porque pues dicen que en realidad eso no va a evaluar el estado de coagulación de ese paciente. Entonces no se debería solicitar de manera pues como requisito para realizar la endoscopia. ¿Y por qué tomaron este tiempo? Y es básicamente porque en este estudio lo que hicieron fue tomar pacientes con sangrado digestivo con Blatchford de alto riesgo, hablamos mayor de 12, y lo hicieron una estrategia de endoscopia urgente dentro de las primeras 6 horas y una endoscopia temprana dentro de 6 a 24 horas. ¿Qué fue lo que encontraron? Entonces, que la muerte por cualquier causa entre los 30 días fue mucho mayor en los pacientes que hicieron endoscopia dentro de las primeras 6 horas en comparación con la endoscopia temprana. Adicionalmente, encontraron que el sangrado adicional a los 7 días y dentro de los 30 días también fue mayor en la endoscopia urgente, y no hubo ninguna diferencia ni en estancia hospitalaria ni en requerimiento de unidades pues, de transfusión. Entonces, pues teniendo en cuenta estos resultados, pues consideraban de que no era necesario hacer una endoscopia urgente, porque muchas veces si uno lleva a un paciente a una endoscopia o prioriza esa endoscopia, pues no lo va a reanimar de manera adecuada, y lo que va a hacer es llevar a un paciente inestable que con los riesgos que tiene la endoscopia y las posibles complicaciones, pues el paciente se va a deteriorar mucho más. Entonces lo ideal es primero reanímelo bien y después se hace la endoscopia. Con respecto al tratamiento endoscópico, no me voy a detener mucho, simplemente tener en cuenta en el sangrado no varicoso que hay múltiples terapias endoscópicas. Está la terapia con inyecciones o esclerosantes, que son el etanol, está la epinefrina, están las terapias mecánicas con hemoclips, con ligadura de bandas, o inclusive con clips sobre el endoscopio, y están las terapias térmicas con argón, ¿sí? Inclusive con láser o con radiofrecuencia, y hay unas terapias pues que no son pues muy utilizadas, que son las terapias con spray, que son pues como hemostáticos. Lo que se usa normalmente en estos sangrados de origen no varicoso como la principal causa va a ser las úlceras pépticas, son las terapias inyectables, sea con epinefrina o con etanol, o también utilizan mucho las terapias térmicas. Con respecto al tratamiento endoscópico del sangrado varicoso, entonces, esos son los hallazgos que se encuentran, esos son como unas lesiones de alto riesgo, unos hallazgos de alto riesgo en ese sangrado varicoso, y es que el vaso puede estar o sangrando, o puede haber acá un tapón de fibrina, que eso se le llama comúnmente como el signo pues, del pezón, o hay otra que es eso se llama como un sangrado como en columna roja. Estos son pues estigmas de alto riesgo. Lo ideal en estos pacientes es el momento de que tengan pues esto, hacer una ligadura pues de las varices. También hay otras terapias como la escleroterapia, pero pues eso ya no se usa muy frecuentemente, sino que el manejo pues radica en esta ligadura. Ahora bien,
Con el manejo posendoscópico, en el sangrado no varicoso, lo ideal es, después de hacer la endoscopia y si necesita pues terapia hemostática o no, el paciente debe someterse a una terapia con inhibidor de protones por 72 horas adicional. ¿Qué pasa? En este caso, la recomendación sí es clara de todas las guías. En este caso, sí hay impacto con respecto a los resultados clínicos del paciente, con respecto a disminución en resangrados, disminución en necesidad de terapias, pues de necesidad de cirugía, inclusive disminución en la mortalidad. Entonces, eso es lo que recomiendan pues las guías, pero ya les comenté pues que en el caso de nosotros pudiera inclusive iniciarse desde el punto de vista pues preendoscópico. ¿Qué manejo dar? Manejo con infusión, ¿sí? 80 miligramos de embolio y luego continuar 8 miligramos hora, o manejo intermitente, 40 miligramos de omeprazol cada 12 horas. Se han hecho también varios estudios. Esto es una revisión sistemática o metaanálisis que básicamente lo que nos demuestra es que no hay diferencias en hacerlo, ya sea por infusión o por bolus. Da lo mismo, no hay diferencias en cuanto a sangrado recurrente, en cuanto a mortalidad, necesidad de cirugía, alguna intervención urgente o estancia hospitalaria. O sea que como se sientan pues más cómodos en realizarlo. Después de que se hagan esa terapia con IVP de las 72 horas, y el paciente pues evolucione bien y se vaya ese degreso, importante tener en cuenta que si el paciente tiene una lesión endoscópica de alto riesgo, se debe ir con IVP 2 veces al día por 14 días y luego continuar una vez al día por 8 semanas, y si son de bajo riesgo, continuar una vez al día por los 2 meses. Y algo muy importante es los pacientes que vuelven y sangran. Entonces, los pacientes que tienen otra vez resangrado deben ser admitidos nuevamente. Lo ideal es hacer otra vez una endoscopia y evaluar si se puede hacer una terapia hemostática endoscópica. Y en caso tal de que vuelva otra vez a resangrar o que sea refractario ese sangrado, pues ya es un paciente que muy probablemente va a requerir una valoración por radiología intervencionista para realización de embolización arterial transcatéter, o en caso tal de que no haya disponible, pues el paciente se someta a cirugía, pues con todos los riesgos que pudiera tener. Esto me pareció importante y es cuando volver a reiniciar los agentes antiplaquetarios en los pacientes que lo consumían antes. Si el paciente tiene un sangrado gastrointestinal, pues se deben suspender todos los agentes antiplaquetarios. Ahora bien, le hice la endoscopia. Si dentro de la endoscopia me salen estigmas de alto riesgo, pero hago terapia hemostática y todo me fue muy bien. Si el paciente tenía ese, por ejemplo, el ASA lo tenía como prevención primaria, es un paciente que no se debe reiniciar y más bien estudiarlo a ver si, si en realidad sí necesita pues el ASA o no como prevención primaria. Si lo tenía como prevención secundaria, entonces, si es solamente aspirina, se inicia de 3 a 5 días. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que después de 5 días el riesgo cardiovascular en estos pacientes aumenta. Entonces, es lo ideal en ese intervalo de tiempo. Si el paciente estaba con terapia dual, se reinicia el ASA y se interconsulta con cardiología para que él evalúe si es necesario volver a adicionar el clopidogrel o si no es necesario. Si son estigmas de bajo riesgo y el paciente estaba como prevención primaria tomando el ASA, se suspende. Y si el paciente estaba como prevención secundaria, se puede reiniciar de manera inmediata. Listo, ya sea o la aspirina sola o ya sea la terapia antirrigante dual. Ahora bien, el manejo posendoscópico del sangrado varicoso ya incluye entonces esos agentes vasoactivos que se pueden dejar durante 3 a 5 días, el tratamiento antibiótico durante máximo 7 días. En este caso se utiliza ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas durante los 7 días. ¿Qué pasa? En este sangrado varicoso nos recomiendan suspender el IVP o usarlo máximo durante 10 días. ¿Y esto porque normalmente, pues cuando el paciente llega con un sangrado digestivo, no vamos a saber, pues es alto, pero no sabemos si es varicoso o no es varicoso. Tenemos una sospecha, pero digamos que la endoscopia es la que más nos va a definir. Entonces, ¿uno qué hace? Darle el IVP y en el momento en que tengamos ya los hallazgos endoscópicos, en ese momento, si es sangrado varicoso, pues no va a ser un efecto importante el inhibidor de bomba de protones en estos pacientes. Entonces, lo ideal es suspenderlo. O si por el contrario, digamos que ven otra causa de sangrado, alguna úlcera alrededor, en ese caso, pues sí, pudiera dejarse el IVP, pero solamente por 10 días, mientras que cicatriza la úlcera, pues en ese nivel. Beta bloqueadores como profilaxis secundarias, en estos pacientes la dieta sí se puede dar temprana, inclusive dentro de las primeras 4 horas después de la ligadura de las varices. Se ha visto pues de que no hay problemas en cuanto a complicaciones y por el contrario disminuye el riesgo de infección. Y estos pacientes se van a someter
a ligaduras de varices de manera, pues cada 2 a 8 semanas para hacer ligadura progresiva hasta que se erradiquen todas las varices. Eso era pues todo lo que les traía para hoy. Quedo atenta a comentarios, inquietudes, preguntas. Muchísimas gracias.